Juan capítulo 3 tiene 36 versos. La anterior, capítulo 2, tuvo 25 versos. El capítulo 1 tuvo 51 versos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dijo:
de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. Él es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 36 versos, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Recuerdo a un maestro de la Academia Bíblica, su nombre Héctor Castro. Radica en la ciudad de Virginia, en los Estados Unidos, con Rebeca, su esposa. Héctor era fue mi maestro de un curso. Y él dijo que nuestra conciencia muchas veces es como el caparazón de una tortuga. Por más que leemos o escuchamos, tenemos la conciencia totalmente dura, que no penetra nada, dura. Él estaba refiriéndose a la dureza del corazón de cada uno de nosotros. Aún ya conocíamos la Biblia, yo conocía ya algunos libros, ya sabía que el Antiguo Testamento se había escrito en hebreo y que tenía 39 libros, y que el Nuevo Testamento se había escrito en griego popular, el griego koiné, y que tenía 27 libros. Ya sabía varias cosas, pero él nos explicó que muchas veces, y todavía seguimos con ese caparazón, dureza, incredulidad, frialdad, indiferencia. Su ilustración fue muy interesante, la recuerdo. Este capítulo habla del amor de Dios, muy grande. Este amor de Dios, en el año 1998, enero, le compartí a una cubanita en La Habana. Su nombre es Dunia. Después de varias visitas con mi amiga Rosita Acosta, pude presentarle el amor verdadero. Ella había conocido el amor de papá, el amor de mamá, el amor de su hijo Ramiro, el amor del enamorado, el amor de personas, pero no había conocido el amor que habla y que narra acá Juan en este capítulo. Cuando le conté de este amor de Jesús, me dijo, yo quiero ese amor. Y en ese momento en su casa, simplemente, con sus propias palabras, dijo, Señor Jesús, dame ese amor, porque ese amor es vida eterna. Luego comenzamos a darle algunas clases, a afirmar su fe,
se bautizó. Y pasado el tiempo nos visitó a Perú, a Lima. ¿Con qué amor lo recibimos? Bueno, resalta este capítulo la visita de un maestro de la ley. Un maestro que enseñaba en la sinagoga, Nicodemo, conocía las escrituras, la ley de Moisés, el libro de Isaías, que leían en rollo, de pergamino. Pero él había escuchado a Jesús hablar aún hacer milagros, como en el capítulo 2 que leímos, la conversión de agua en vino que Jesús realizó. Era prejuicioso, vergonzoso, porque en la noche buscó a Jesús a escondidas, como que el que dirán, ¿no? El que dirán. Y le pregunta a Jesús: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De noche vino a preguntar. Y qué bueno, ¿no? Que pudo preguntar y Jesús tuvo la respuesta. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Qué difícil. Y él está ahí que habla con Jesús y le dice: ¿cómo un hombre viejo va a poder entrar de nuevo al vientre de la madre y va a nacer de nuevo? No comprendía. Jesús estaba hablando del asunto espiritual. Porque lo intelectual lo tenía, ¿no? Él enseñaba y sabía bastante. Pero espiritualmente estaba muerto. Espiritualmente muerto. No había vida en él, vida eterna, la que habla Jesús. Y eso solamente lo da el Santo Espíritu de Dios cuando viene a morar a nuestra vida. Creer, recibir, somos hechos hijos de Dios. El Verbo se hizo carne para darnos perdón en la cruz del Calvario. Pero él se queda tranquilo porque Jesús le explicó que el asunto es espiritual, que muchas personas no comprenden, no logran entender, y es por fe. Resaltamos la visita del Maestro, pero en este capítulo, que aún los niños lo aprenden de memoria, el verso 16, y lo repiten de memoria, y aún los mayores, tan precioso, pero con mucha profundidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a salvar, a perdonar. Su amor es infinito.
Nicodemo no lograba entender, pero seguramente que el Santo Espíritu de Dios le hizo comprender que tenía que creer, no solamente es creer, recibir la enseñanza de Jesús. Al creer y al recibir la enseñanza de Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestra vida y Él nos hace nacer de nuevo, la actitud, nuevos sentimientos, pensamientos. Si tenemos la costumbre de hablar palabras gruesas, como le llaman, palabras deshonestas, como lo llama Pablo, pues Jesucristo, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, nos ayuda a cambiar de actitud. Nos ayuda a controlar nuestra lengua, nuestros pensamientos. Los pensamientos se van por todo lugar y aún con el pensamiento matamos, envidiamos, celamos, tenemos celos, tenemos fastidio y con nuestra lengua lo expresamos, nuestros sentimientos. Vida eterna, nacer de nuevo, este pasaje, este capítulo 3 resalta. Y lo repite en el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, con mayúscula, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no condena a nadie, Jesucristo no condena a nadie. Él perdona, restaura, pero depende de cada uno de nosotros, de la persona. Nosotros que querramos recibirlo, creer, que querramos seguirlo, que querramos dejar que su Santo Espíritu llene nuestra vida. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente, por más conocimiento bíblico que tengamos. Nicodemo, miren, maestro de la ley, pero se quedó con ese deseo, ese anhelo de saber más, de conocer más de Jesús. Y lo buscó y lo encontró. Jesús, muy paciente, maestro de maestros, Señor de señores, palabra precisa para enseñar a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No comprendes las cosas espirituales, solamente comprendes las cosas terrenales. El reino de Jesús no es espiritual, es celestial, su reino. Y el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A la medida que leemos la Biblia, a la medida que oramos, el Espíritu de Dios nos hace ver nuestra necesidad, nuestra realidad. Cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Él. Aun cuando Él
en la cruz del Calvario ya lo hizo efectiva, su perdón. Pero mientras estemos aquí, en esta tierra, los malos pensamientos van a aflorar, los malos sentimientos van a aflorar, las palabras gruesas van a aflorar. Claro que van a aflorar porque estamos en esta tierra. Cuando dejemos esta tierra, ya no vamos a pecar. Pero estando aquí en la tierra, cada día es un trabajo y cada día es una búsqueda y seguir dejando cosas, hábitos negativos. Hola, hijo Isaac. Cada día tenemos que dejar malos hábitos y tenemos que esforzarnos en que nuestra mente esté controlada cada día por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra escrita. Nuestro lenguaje, nuestro léxico, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nacer de nuevo. Pablo escribe su carta a los Corintios y habla del nuevo nacimiento, nueva actitud, nacer de nuevo. En Cristo, nueva criatura, lo define así, él escribe. Nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuestro carácter, nuestro temperamento, que es dominante, autoritario o muy pasivo de repente. Solo la palabra de Dios, solo el Santo Espíritu de Dios, solo Jesucristo, a través de su palabra, con la ayuda del Santo Espíritu, nos ayuda a controlar el mal carácter, el mal temperamento, las palabras gruesas que hablamos, nuestros pensamientos perversos. No lo decimos, pero ahí están. Muchos conocemos la Escritura y somos maestros. Pero maestro, solo Jesucristo, maestro de maestros. Quiero resaltar este amor de Cristo para tu vida, para mi vida. Que nuestra conciencia vaya sensibilizándose. Esa dureza impenetrable que solamente la palabra de Dios día a día nos va a confrontar, nos va a hacer ver nuestros errores, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones. Es todos los días, es de todos los días. Vivimos por fe, vivimos por gracia, por la gracia de Jesucristo, por su perdón en la cruz del Calvario. No quiero coger tantos versos de este capítulo, solamente el verso 3, la respuesta de Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es espiritual, el asunto no es terrenal. Por más que sepamos teología, por más que estemos repitiendo los textos de memoria y los sepamos de memoria todos estos libros, pero
solamente queda en conocimiento, pero no en vida, en vivencia. Y es de todos los días. Estoy haciendo unos documentos y venía en el camino, y mientras iba, pensaba en este capítulo, y el Espíritu de Dios me confrontaba. ¿Cuánto necesito? Y sigo necesitando de Él, de su amor, de su paciencia, de su bondad, de su dominio propio. ¿Cuánto necesito para poder hablar lo que conviene, escribir lo que conviene, amar aquel o aquello que Jesús ama? El mendigo, el menesteroso, el pobre, el necesitado, la prostituta, el homosexual, la lesbiana. Jesús los ama. No ama su actitud, su rebeldía, su desorden sexual. Eso no ama Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret ama a las personas como personas, su creación, la humanidad. No ama la actitud, la mala actitud, la inmoralidad sexual, o el de hacerse dinero, a cosas de aquellos que padecen. El trabajo es honra, trabajar y obtener el pan de cada día. Es bueno, es de bendición, el de compartir. Capítulo 3, libro de San Juan. Hay bastante y cada día para aprender. El Espíritu de Dios me redarguye de pecado, justicia y juicio. Me hace ver cómo está mi tiempo de oración, cómo está mi tiempo de la lectura. Y si lo que leo lo practico, en las pequeñas cosas, en el atender a la mascota, cuando la mascota ensucia, la paciencia en atenderlo, en limpiar. Mi perrito ha sido operado en 2 cirugías. Francisco López con Fabricio le hicieron las 2 cirugías, hernia, y tenía quistes en la próstata. Un perro se enferma como las personas. Cuidarlo, atenderlo, ahorrar el dinerito, el poco dinero que hay para poder cubrir la medicina, cubrir la operación y cuidar de él. Los animales son creación de Dios. Las mascotas, si nosotros tenemos mascotas, tenemos que ser responsables y aprendemos a ejercer paciencia cuando lo llevamos al parque con nuestra bolsita para recoger los residuos que dejan en el camino, para evitar más la contaminación ambiental. Nacer de nuevo. Capítulo 3 de San Juan, el Evangelio de San Juan, solo 36 versos. He cogido el verso 3, he cogido el verso 16. El amor de Jesús, ¿no? El que cree y lo recibe tiene vida eterna. Y resalto el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Y les vuelvo a reiterar, es un aprendizaje. Yo sigo aprendiendo. Yo sigo pidiéndole a Dios, a su Santo Espíritu, que me siga ayudando, a darme tiempo para seguir leyendo su palabra, para seguir aprendiendo. Le pido que me ayude a orar por el necesitado, por los enfermos, por aquellos que están en necesidad, y también agradecer por aquellos que reciben socorro, pronto auxilio, alegrarme con ellos también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree, recíbelo, síguelo, solo a Jesucristo. Aprende lo que está aquí escrito y aprende a vivirlo, a practicarlo. Pues si tienes problemas con el léxico, con las palabras gruesas, deshonestas, pídele al Santo Espíritu que te ayude a controlar tu lengua. Si los pensamientos perversos te atormentan, pídele al Santo Espíritu de Dios. Y canta cánticos espirituales, himnos, alabanzas, y la palabra de Dios que fluya en tu mente. Los pensamientos vienen, y hay que rechazarlos. Pensamientos malévolos muchas veces, terribles. Que Dios te bendiga. Sigue a Cristo. Cree en Él. Solo en Él. Recíbelo en tu corazón. Dios te bendiga. Más adelante compartimos el capítulo 4. Lee el Evangelio de San Juan.